Nosotros estamos en un proceso democrático y por lo tanto es importante implementar este tipo de acciones en nuestro sistema jurídico. Tiene que ver las acciones colectivas con la equidad, con el concepto mismo de justicia, con una nueva redimensión del artículo 17 constitucional y por lo tanto debemos de incorporarlas. En Colombia partimos de que consagramos un Estado social y de derecho, que lo dice la Constitución, un Estado donde hay principios de solidaridad y digamos que para hacer efectivos esos principios establecemos la acción de tutela, establecemos la acción popular, establecemos la acción de grupo como desarrollo, porque lo que realmente cambió la Constitución colombiana fue decir, nosotros teníamos siempre constituciones con un catálogo de derechos. Entonces no podemos seguir teniendo catálogos de derechos, sino que hay que hacer acciones para que esos derechos sean efectivos. Entonces en la Constitución consagramos los derechos y las acciones. Por eso ha funcionado. El acceso a la justicia es el factor disuasorio para un futuro demandado. Un demandado, una gran empresa que sabe que puede hacer lo que quiera y los jurisdiccionados no tienen acceso a la justicia, este demandado, potencial demandado, tiene un incentivo a practicar un acto que sea ilegal. Pero no si él sabe que hay las acciones colectivas. Entonces la importancia de las acciones colectivas es solamente existir. Creemos que debemos de aprovechar esta coyuntura, la oportunidad, para abrir el espectro, si estamos hablando de acciones colectivas o acciones de grupo, sí, a que este tipo de acciones se puedan ejercer no solo en materia de protección al consumidor, sino también en materia, por ejemplo, ambiental. Sí. ¿Y esto qué supone? En el caso específico de la Profeco, sí, efectivamente, reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, concretamente el artículo 26 de su ley, de dicho ordenamiento, con objeto de hacer algunas precisiones respecto a las características bajo las cuales debe de actuar la Procuraduría para ejercer este tipo de acciones, pero en paralelo, sí reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles, establecer un capítulo especial donde podamos incluir un juicio sumario. Borrowing from the example of the United States, I think that with regard to legal claims brought in the courts in the United States, there is no mechanism that has been more powerful with regard to having a positive impact on the behavior of large corporations in my country than has been a series of very significant class actions. I know of no reason why properly drafted laws implemented by the courts in Mexico should not have the same very commendable outcome. Creo que esa es una manera muy importante de, primero, causar un impacto inmediato respecto de ciertos productos y posesionarse y legitimarse socialmente, decir, bien, la gente sabe que aquí hay una asociación de consumidores que está investigando temas de consumidores y nos está representando, o yo si es que tengo alguna duda puedo ir a planteársela a ellos. Yo diría que habría que insistir en abrir caminos ahí donde hay una rendija abierta o donde hay una puerta o hay una ventana para colocar los temas centrales en la agenda nacional, y me parece que este es uno de estos. Es un tema que si nosotros hacemos memoria, pues es un tema que hace 10 años no estaba en la agenda nacional. Y hoy es un tema que está en la agenda nacional, no porque a los partidos les haya resultado atractivo, sino porque hay organizaciones de la sociedad civil, hay personajes dentro de nuestra comunidad que tocan el tema y sacuden de alguna manera la conciencia colectiva. Los propios proveedores, las empresas, que generalmente son las que en algunos momentos no le cumplen al consumidor y consecuentemente surge ese problema. Sin embargo, estaremos entrando en una dinámica en que no es para castigar empresas, sino para ponerlas en un escenario en el que sí se le responda al consumidor sobre todas las cosas de la oferta que les hizo en bienes y servicios. I am constantly confronted with situations where I believe the corporate strategy is that this is such an insignificant amount of money that we're collecting from an individual that nobody is going to go through the time and effort to try and get this money back.
So if we slip in a charge that's only $3 or $5 and we multiply that by the hundreds of thousands, we could really improve our bottom line. And we know that no consumer is going to take the time, the effort, or the expense to try and get back to $3. It's just not worth to the consumer individually, economically. But if there's a threat that class action could combine all those small damages together, then it becomes a real problem for the company. Yo diría que es importante que no nada más la Profeco tenga esta atribución de presentar las acciones colectivas, sino abrirla a las asociaciones de consumidores para que también ellos puedan presentar estas acciones de grupo. En pláticas con algunos otros profesores y de acuerdo a las conferencias que hemos escuchado, probablemente valdría la pena pensar en una reforma constitucional donde se prevea el proceso colectivo para muchas más materias, no solo consumidores, obviamente armando una estrategia adecuada para lograr su aprobación en las cámaras, y eso obviamente va a abarcar en las prácticas previas con legisladores, grupos parlamentarios dentro de las dos cámaras, involucrar al Poder Judicial y en general tratar de hacer un movimiento lo más amplio posible para que sea imparable, digamos, una vez que inicie, por el apoyo de los actores relevantes y además de la ciudadanía, de la opinión pública. Si tú haces un trabajo de concientización con tus diputados, compañeros y diputadas, yo creo que puedes lograr un avance y proteger esas iniciativas que sean aprobadas, que se dictaminen favorablemente y finalmente obtendrás lo que estás buscando en beneficio de la gente más necesitada. A decir por los resultados debería decir que, valga la redundancia, estamos cerca de ese primer pelotón de países, porque la verdad es que yo, estudiando un poco la cuestión, no percibo que haya demasiada cantidad de situaciones resueltas en América Latina, y nosotros sí podemos exhibir con orgullo no solo un grado importante de acciones colectivas que han quedado firmes y que han posibilitado el recupero de millones de dólares, para traducirlo en una moneda conocida por todos, de dinero mal cobrado por parte de los prestadores, sino que además hemos avanzado mucho en la materia de los acuerdos colectivos. Es decir, hay enorme cantidad de situaciones que han terminado por acuerdo con las empresas, que han posibilitado a su vez esas devoluciones y que estos han sido aceptados por la justicia mediante la homologación de los mismos. El medio de defensa colectivo lo que va a hacer es alinear los incentivos, promover a que las empresas operen en una cancha pareja, digamos, que no desplacen, que no abusen de una posible dominancia en algún mercado, o reducir la posibilidad de la captura regulatoria que se pudiese dar de algún regulador sectorial. En ese sentido, la acción colectiva lo que va a hacer es disuadir este tipo de la existencia de este tipo de prácticas, disuadir a las empresas para la realización de estas prácticas y promover un marco regulatorio mucho más eficiente. Estamos diciéndole a los otros grupos parlamentarios, casi como condición, quieren que avancemos, tenemos propuestas y ya las presentamos para nuestro sistema de justicia, pero nosotros les pedimos como condición que avancemos en las acciones colectivas, que avancemos en el amparo social, para que se vea reflejado un interés en estas reformas orientado directamente al ciudadano. Independientemente de si en este proceso de reforma del Estado pudiéramos incorporar las disposiciones que puedan darle sustento y fuerza a las acciones colectivas, su instrumentación, su implementación legal, si está bien hecha, va a ser por sí misma una reforma del Estado. Es decir, los efectos que genera, la protección que le da al ciudadano, el acceso a la justicia que le permite, incluso aspectos no solo de economía para el propio consumidor, sino hasta para el propio Estado, porque le da a la justicia una forma más fácil de encarar conflictos más amplios, menos costosa, mucho menos costosa, mucho más ágil, que ese es algo que no se puede medir en pesos, pero sí en términos éticos de justicia. En consecuencia, en sí misma, la idea es una reforma del Estado. I think when you develop class action rules, one, I think our guidelines are a good sort of place to start looking, but you need to think about the ethical considerations. What's the compensation? What are the benefits to the class? Is the class action a good thing? Is it changing behavior? Is it stopping companies from doing bad behavior?
So you want to create rules that encourage that type of collective action so that the class action actually discourages bad behavior. And you need to think about the rewards for the process. We don't need to have a class action mechanism that rewards attorneys without benefiting the public good. And so it has to be structured in a way where the incentives for the attorneys are the public good. En la concesión de ese derecho a accionar ante los tribunales en protección de los derechos de los consumidores. Cualquiera que sea el modelo será positivo siempre que sea abierto. El europeo español es abierto, el norteamericano es abierto, flexible, ágil, poco costoso, real, efectivo. Eso es lo que habrá de hacerse.